Sí. Ruego silencio, por favor, a los diputados y diputadas que van saliendo del hemiciclo. Y cuando quiera usted, señora Velaga, puede empezar. Gracias, presidenta. Ministra, buenos días y bienvenidas también las compañeras de la Play que nos están siguiendo desde la tribuna. El verbo recordar significa volver a pasar por el corazón. Creo que las mujeres que hemos sido madres recordamos con todo nuestro corazón cómo son esos primeros meses en los que por primera vez tienes un bebé a tu cargo. Los días en los que llegan las 10 de la noche y no sabes cómo ha sido imposible ducharte. En los que preparas y de forma inexplicable te preparas para salir, le das la teta al bebé, le vistes monísimo, consigues tú ponerte de malas maneras un chándal y una coleta, coges la cartera y cuando estás lista para salir se vomita entero, le tienes que volver a cambiar, le cambias el pañal. Cuando terminas ya es demasiado tarde y es justo la hora en la que tienes que volver a darle la teta y entonces ya es imposible salir a comprar y tienes que quedarte en casa. Creo que todas recordamos muy bien las... Un momento, señora Velaga, por favor, ruego silencio. Si hay diputados que quieren salir, por favor, que lo hagan en silencio. Señora Velaga, cuando usted quiera. Gracias. Decía que creo que todas recordamos muy bien las noches sin dormir, llegar exhausta al día siguiente, cuando empieza la alimentación complementaria, las arcadas, el miedo a que se atragante, las alergias. Son unos meses enormemente difíciles para las madres y yo siempre digo que he hecho muchas cosas difíciles en la vida. He tenido grandes responsabilidades, he sido ministra del Gobierno de España, diputada, y sin embargo nunca, absolutamente nunca he sentido tanta responsabilidad como cuando cuidé de mis hijos recién nacidos, jamás. Creo que vivir en una sociedad en la que no se cuida de las madres, en la que no se cuida de los niños y las niñas, en los que las madres cuidan en gran medida solas, es enormemente difícil y es enormemente violento. Yo quiero hoy recordarles desde aquí a las madres que tienen bebés pequeños que no están solas, que hay muchas mujeres en su situación, que busquen mujeres y que se arropen entre ellas. Y después llega ese momento que da pesadillas, que revuelve el estómago, al que le das vueltas y vueltas y vueltas. Ese momento en el que te tienes que volver a incorporar a trabajar con un bebé de 4 meses, un bebé de 6 meses, un bebé de 9 meses, un bebé de 12 meses en el mejor de los casos, que ha sido parte de tu cuerpo durante 9 meses, que ha sido un apéndice de ti durante todo ese tiempo y que ahora tienes que dejar durante 7 horas en una escuela infantil porque te tienes que incorporar a trabajar. ¡Buf! Qué difícil la adaptación, incluso aunque se haga bien, aunque tengas el tiempo para hacerla. Dejar a un bebé llorando desconsolado en una escuela infantil es una de las cosas más difíciles de la vida. El ciclo 03, ministra, no es un ciclo, es el ciclo. Es la primera vez que esos bebés, en muchos casos, se vinculan por primera vez a una persona que no es de su familia. Eso no es un trabajo, eso es una función social de una delicadeza, de una importancia que no tiene precio. Yo hoy quiero aquí darles las gracias no solo a las educadoras que nos están siguiendo, a quienes se están organizando, sino particularmente a Nadia, a Lucía, a Noemí, a María, a Elena, a las educadoras infantiles que fueron las primeras profes de mis hijos y en su nombre a todas las educadoras y educadores infantiles que están dándolo todo en este país, haciendo un trabajo extraordinario, enormemente difícil, tirando de vocación, tirando de esfuerzo y sin ningún tipo de reconocimiento. Os garantizo que nos vamos a dejar la piel para que tengáis las condiciones laborales que merecéis para cuidar con dignidad, para educar con dignidad. Gracias por esta huelga indefinida en la Comunidad de Madrid. Gracias por las huelgas que se produjeron en Navarra y en Baleares y en las Islas Baleares el año pasado y que marcaron el camino, porque, como vosotras decís, la profe luchando también está enseñando. Porque después, cuando tú te vas a trabajar, te das cuenta de que ese bebé que tú cuidabas solo a él y del que no podías hacerte cargo y no podías salir de casa, se queda con otros 8 bebés en esa clase, con una educadora, ministra, una educadora para 8 bebés
de menos de un año. 14 bebés de 1 o 2 años. Eso es, cualquiera que haya tenido un niño de esa edad a su cargo sabe perfectamente que es imposible, que no se puede, que mientras uno se está haciendo caca, el otro ha vomitado y que tú necesitas tiempo, disponibilidad emocional para poder dedicarte bien a ese niño y a esta niña. Esta es una situación de maltrato institucional a las educadoras, a los educadores y también a los niños y a las niñas. No solo porque estas ratios son imposibles, sino porque muchas de estas profesionales trabajan en servicios externalizados, como las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid, donde cobran el salario mínimo interprofesional, trabajando de septiembre a julio, señorías, no a junio, a julio, y estando la mayor parte de todas las horas, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con niños y con niñas, y asumiendo la mayor parte del trabajo de tutoría, de reuniones, de coordinación, de evaluaciones, de informes, en su tiempo libre, señorías. Usted, ministra, ¿sabe cómo se vive en este país con el salario mínimo interprofesional? Porque es que yo no lo sé, es que a mí no me salen las cuentas y creo que a la gente no le salen las cuentas tampoco. ¿Cómo se paga la vivienda? ¿Cómo se paga la cesta de la compra? ¿Cómo se cría de niños y niñas cuando cobras el salario mínimo interprofesional con el precio de la vida? Quizás ese maltrato a la infancia y a los profesionales que la educan tiene que ver con que se trata de un sector altísimamente feminizado. El 97% de las profesionales de la educación en este ciclo son mujeres. Creo, ministra, que ya va siendo hora que de una vez por todas empecemos a reconocer y a darle el valor social y el valor económico que merecen a estas funciones que son de educación, por supuesto, pero también de cuidados más íntimos, como es el cambio de un pañal. Y creo que debemos ser las mujeres las que, en primer lugar, y como están haciendo con esta huelga, empecemos a valorizar las funciones que históricamente se nos han atribuido a nosotras. Ustedes, ministra, han anunciado que van a elaborar un Real Decreto para la educación infantil y nosotras en Podemos tenemos muchas dudas y por eso hemos presentado esta interpelación. En primer lugar, han dicho ustedes que van a presentar este Real Decreto esperando al verano, que se van a poner a trabajar en este Real Decreto en verano. ¿Por qué van tan tarde? Yo quiero saber por qué no se ponen a trabajar ya en este Real Decreto. Estamos en 2026. A duras penas queda un año de legislatura. No sabemos cuánto va a durar esta legislatura, teniendo en cuenta que Junts per Catalunya no les aprueba ni una sola medida en este Congreso. Se están ustedes gastando todo el dinero de la educación, de la sanidad, que podría ir a reforzar nuestros servicios públicos en armas y en tanques. Yo le propongo eso, ministra, que empiecen ya, que aprueben inmediatamente este Real Decreto. Por eso y porque quizás si no, mucha gente va a acabar pensando como yo. Y es que ustedes no tienen la más mínima intención de aprobarlo y lo que quieren es hacer campaña electoral. En segundo lugar, ¿van a incorporar en ese Real Decreto las medidas y reivindicaciones que están reclamando las educadoras infantiles y que también está haciendo suyas Podemos? Bajada de ratios, pero en serio, ministra, bajada de ratios. 3 bebés de menos de un año para una educadora. 5 bebés de 1 o 2 años para una educadora. 6 bebés, niños y niñas, de 2 o 3 años para un profesional. No es soñar, es parecernos un poquito a Europa. Pareja educativa obligatoria en el 0-3 años. Para quienes no estén familiarizados con este término, la pareja educativa es que en cada aula haya un equipo. 2 personas, 2 educadores, educadoras, que hagan equipo. Y como casi siempre en la vida, 1 más 1 es mucho más que 2. Es un elemento estructural de calidad educativa, de prevención, de bienestar infantil, que garantiza el vínculo y la continuidad educativa en una etapa clave para el desarrollo cognitivo, emocional y físico de nuestros niños y nuestras niñas. Sueldos dignos, ministra, por ley, obligatorio. Es indecente tener a estos profesionales cobrando el salario mínimo. E incorporar la atención temprana dentro de los centros de educación infantil, garantizando la presencia de profesionales especializados, asegurando la coordinación con las familias, abandonando un enfoque exclusivamente diagnóstico y apostando de una vez por todas por la prevención. Y, en tercer lugar, quiero preguntarle, ministra, ¿qué piensa usted
sobre el hecho de que el ciclo 03 esté tan fuertemente privatizado. Para nosotras es un error garrafal, un error de dimensiones bíblicas. En esta etapa se producen algunos de los aprendizajes más relevantes de la vida. Todo lo más importante que va a aprender una persona se aprende antes de los 3 años. Estamos hablando de una etapa en la que se aprende la lengua materna. Un bebé que no era capaz de controlar sus manos pasa a correr y saltar. El desarrollo cognitivo es absolutamente bestial. Y quizás lo más importante, ministra, se aprende lo que puedes esperar del mundo. Si el mundo es un lugar seguro, si quienes te tienen que cuidar van a atender tus necesidades. Y eso ya no se aprende después jamás. Un buen sistema de educación 03 es también una herramienta de inclusión social de un valor incalculable. Para muchos niños y niñas, la primera vez, el primer acceso que tienen a una lengua que no se habla en su familia. ¿Cómo vamos a dejar, ministra, algo tan delicado, tan importante en manos de Florentino Pérez, en manos de un empresario, de empresarios que les da igual un niño, una persona mayor, una baldosa, que lo único que piensan es en su beneficio económico? Es indecente dejar la garantía de estos derechos más fundamentales en manos de empresarios, en manos privadas. Necesitamos un ciclo 03 que sea 100% público, garantizado con plazas públicas y que permita que todas las familias que lo necesiten puedan acceder a una plaza. Y sobre todo esto, termino con 2 preguntas más. Ustedes han anunciado también un Real Decreto para bajar las ratios del segundo ciclo de educación infantil, de primaria y de secundaria. Y la verdad, ministra, después de lo que vimos ayer en este Congreso y lo que ha pasado con la prórroga de los alquileres, yo quiero saber, ministra, ¿con qué votos van a aprobar ustedes ese Real Decreto? A mí esto me suena más a campaña electoral que a ninguna otra cosa, porque aquí el diputado, el señor Sánchez, se pasó toda la pasada legislatura desgañitándose, ministra, para que bajaran las ratios por ley y ustedes hicieron oídos sordos. Lo único que ha hecho el Ministerio de Educación desde el año 2020 es favorecer la educación privado-concertada. Es así. Y todo lo que ustedes hicieron fue porque les obligó Unidas Podemos en la pasada legislatura. Ahora se han caído de un guindo y ustedes piensan que es muy importante bajar las ratios por ley, casualmente a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales. Permítanme que sospeche. Yo le digo una cosa, esto no es un tema de campaña electoral. Detrás de estos números, detrás de estas situaciones, hay profesionales que se quedan hasta las 2 de la mañana preparando materiales en su casa, que gastan los fines de semana en hacer las evaluaciones y los informes, que se forman con su dinero y en su tiempo libre. No jueguen con la vida de la gente, ministra, se lo pido de verdad. Si van a traer ese Real Decreto, háganlo con los números hechos y si no, honestamente, mejor no lo traigan. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar a las representantes de la plataforma con las que ya he tenido la ocasión de reunirme. Señora Belarra, usted hablaba de un verbo, recordar. Y además, cuando lo ha hecho, yo también me he acordado cuando mis hijos eran pequeños, ya son mayores, y cuando efectivamente empezaron en las guarderías. Yo también le voy a contestar con 2 verbos más. Actuar, que es lo que ha hecho, lo que está haciendo este Gobierno, y reconocer la labor que están haciendo las profesionales y los profesionales, también los educadores infantiles. Y cuando habla usted de los salarios, yo creo que se confunde. Este Gobierno ha subido el salario un 66% y tenemos que seguir. Y sobre todo por una cuestión que le voy a decir. Creo que le voy a responder a todas las preguntas que me ha ido haciendo. La educación, señora Belarra, no admite atajos. Eso lo tenemos claro. Tampoco admite frases vistosas. Exige responsabilidad, exige continuidad y exige
una dirección cierta. Y no basta con compartir principios generales, que seguramente usted y yo compartamos muchos principios generales, si después esos principios no se traducen en decisiones concretas, en inversión y en políticas que mejoren la vida de las familias. Mire, usted sabe muy bien, señora Belarra, de dónde venimos. Formó parte del gobierno, de este gobierno, y sabe que en las condiciones que se encontraba el sistema educativo en el año 2018, tras años de recortes que habían debilitado profundamente el sistema educativo de este país. Desde el año 2018, el Gobierno de España ha impulsado un ciclo de reformas importantes que ha transformado el sistema educativo. Primero, la LOMLOE, también la Ley de Formación Profesional, la Ley de Enseñanzas Artísticas y la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Mire, son cuatro leyes que configuran un sistema mucho más coherente y, sobre todo, mejor preparado para responder a los desafíos que tenemos en el futuro. Esta transformación ha ido acompañada de un incremento histórico de la inversión pública. El presupuesto del Ministerio ha pasado de 3.291 millones de euros en 2018 a más de 6.730 millones en el año 25, porque creemos y defendemos y estamos trabajando por la educación pública de este país. Pero además, en apenas 7 años, hemos duplicado los recursos destinados en educación. Y a partir de aquí, todas las decisiones que hemos adoptado han seguido la misma lógica. Primero, reforzar lo público, que le quede muy claro. Segundo, ampliar los derechos. Y tercero, reducir las desigualdades. Esta es nuestra hoja de ruta. Y las desigualdades, efectivamente, no empiezan al final del sistema, empiezan al principio. Por eso, para nosotros, para este Gobierno, la educación infantil y, en particular, el ciclo 0 a 3 años no es una política más, señora Belarra. Es una de las que mejor explica, sobre todo, cómo entendemos la igualdad. En estos años, el Gobierno ha destinado 670 millones de euros a ampliar la oferta de plazas públicas y gratuitas en todo el territorio, en las enseñanzas de 0 a 3 años, pero con especial atención a las zonas con mayor riesgo de pobreza o exclusión social. Pero además, este esfuerzo, señora Belarra, ha permitido crear más de 45.000 plazas públicas y gratuitas en todo el país, sobre todo de calidad, y ampliar, como decía, de forma significativa el acceso, que para nosotros es imprescindible, a la etapa 0-3 años. Y detrás de este dato hay niñas y hay niños que acceden antes a una educación de calidad, y eso realmente es lo que queremos. Y un sistema que empieza a corregir todas las desigualdades desde el principio, desde el inicio, actuando precisamente donde empiezan siempre a generarse. Y le digo que vamos a seguir avanzando. Por eso vamos a impulsar en este 2026 un nuevo programa de cooperación territorial con 175 millones de euros para los próximos 2 años en educación de 0 a 3 años. ¿Y dónde van estos 175 millones de euros? El objetivo es claro. Es facilitar el acceso gratuito a las familias con menos recursos, para que todos los niños y niñas en todo el territorio puedan empezar la escuela de 0 a 3 años sin tener problemas económicos. Y seguir extendiendo la escolarización en esta etapa. Y en este ámbito, además, hay una cuestión que no quiero dejar de abordar. Tras reunirme en 2 ocasiones con las trabajadoras de las escuelas infantiles, estuve con ellas 2 veces en el Ministerio. Desde el primer día que les escuché manifestarse, he tomado una decisión. Este Gobierno está haciendo su trabajo, que es que vamos a iniciar, ya hemos iniciado los trabajos para, de alguna forma, revisar y ajustar ese Real Decreto 132/2010 del 12 de febrero, con el fin de actualizar los requisitos mínimos de los centros, incluyendo la regulación de las ratios en el primer ciclo de educación infantil.
Es un compromiso de este Gobierno, señoría. Y ellas lo saben, porque han estado con nosotros en el Ministerio desde el minuto 1. La LOMLOE, en su artículo 14.7, atribuye al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, que ahora hablaré de las comunidades autónomas, la competencia para fijar esos requisitos mínimos y en esa línea, señora Belarra, vamos a trabajar. La nueva fórmula sustituirá la regulación vigente desde el año 2012 y abordará no solo esta etapa, sino el conjunto de todo el sistema educativo. Y he de decirle que, mientras tanto, quien tiene la competencia, que son las comunidades autónomas, la normativa autonómica sigue en vigor. ¿Eso qué significa? Que pueden establecer ya sus propias ratios y sus propias normas, que no están haciendo. Por tanto, señora Belarra, yo creo que tiene que mirar hacia quien no lo está cumpliendo, que en este caso son las comunidades autónomas, pero sobre todo la comunidad autónoma de Madrid, la Comunidad de Madrid, que es realmente la que no está haciendo nada en este asunto. Mire, el Gobierno está cumpliendo y usted lo sabe porque se ha reunido con ellas y se lo ha dicho, que nosotros estamos ya trabajando. Y usted creo que debe ponerse al lado de las trabajadoras y exigir al Gobierno de Madrid, que cumpla sus obligaciones y al menos que las reciba y que se reúna con ellas. Esto es lo que tiene que hacer, porque esta es la dirección adecuada. Por tanto, póngase al lado del Gobierno de España, que está trabajando, y exija a la Comunidad de Madrid, que es la que tiene que hacerlo, que haga su trabajo. Porque lo que se trata, en el fondo, es que no dejemos a nadie atrás. Y esta es la lógica en la que también se explica nuestra política también de becas, señoría. Mire, este Gobierno en educación, no solamente por inversión, sino por los objetivos prioritarios, es un Gobierno que reconoce y que trabaja para la igualdad. Y en políticas educativas la igualdad también se ve en algo que para nosotros es muy importante, que es la política de becas. Señora Belarra, cuando usted llegó, el Gobierno de España destinaba 1.399 millones de euros en becas. Pues bien, hoy hemos alcanzado una cifra histórica para que todos los niños y niñas puedan estudiar y no tengan problemas económicos sus familias. Hoy tenemos, como digo, una cifra histórica, que son 2.559 millones de euros, lo que supone, señora Belarra, un 83% más. Esto, de alguna forma, significa dar un espaldarazo no solamente a la igualdad, sino también a las políticas públicas. Hemos pasado de algo más de 780.000 estudiantes becados en el año 2018 a 1 millón de jóvenes que tienen beca. Y este Gobierno va a seguir actuando así. Un refuerzo que se ha traducido también en las cuantías. Señora Belarra, es que entre 2018 y 2024 la beca media universitaria ha pasado de 2.160 a 3.463. Es que las becas de residencia han aumentado de 1.800 a 2.700 euros, permitiendo que más de 100.000 estudiantes en nuestra educación pública que defendemos puedan estudiar. Y también, señora Belarra, se han sumado medidas de carácter social, que siempre están presentes en nuestra hoja de ruta, como la flexibilización de requisitos para las becas a víctimas de violencia sexual o medidas extraordinarias para los estudiantes afectados por la DANA, o también, como no, se han actualizado los umbrales. Por tanto, no diga que este Gobierno no está defendiendo con uñas y dientes la educación pública. Y a todo esto también se suma becas que ponemos en marcha, como las Luisa de Medrano, con 18,8 millones de euros. Y además, señora Belarra, esta inversión y estas políticas llegan también a los territorios, que realmente son los que tienen las competencias en educación. Pues bien, el Gobierno de España ha transferido 4.100 millones de euros en educación a las comunidades autónomas durante estos años, pero además, en formación profesional, también más de 6.400 millones de euros. Por tanto, las comunidades autónomas también tienen que hacer su trabajo porque son las responsables. Desde el año 2018,
El Ministerio ha transferido, como decía, mucho dinero a las comunidades autónomas, pero también en unos programas que son importantes para todo el tramo de educación de nuestro país. Educación pública siempre reforzada con inversión. Mire, en 2018 había 129,7 millones de euros para los programas de coordinación de cooperación territorial y hoy este Gobierno tiene 382,7 millones que da a los territorios para que puedan hacer sus funciones. Y estos programas permiten intervenir no solo en la educación pública de las edades más tempranas, sino prácticamente en toda la educación obligatoria. No solamente con el refuerzo de la competencia lectora, sino con muchas cuestiones más. Pero vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando en ese plan estratégico de educación inclusiva y quiero terminar diciendo que no se estén tranquilas las trabajadoras de la educación infantil de este país porque el Gobierno va a cumplir. Pero miren hacia donde tienen que mirar, en este caso a la Comunidad Autónoma de Madrid. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.